Hola, me llamo Francisco Martínez y hoy os explicaré todo lo relacionado con el tema de ficheros en programación. En primer lugar, pondré en contexto los archivos de texto, es decir, explicaré cómo se usan estos. En segundo lugar, mostraré el procedimiento necesario para poder abrir o leer el contenido de un fichero de texto. En tercer lugar, explicaré cómo se escribe en un fichero. Seguidamente os enseñaré los errores más frecuentes que cometemos al trabajar con ficheros. Y para finalizar, veremos cómo se lee más de un dato en una línea del fichero. Comencemos. ¿Qué son los ficheros? Los ficheros son una herramienta muy valiosa en programación, ya que sin ellos no podríamos almacenar información ni consultarla. Y por lo tanto, tendríamos que introducir la información que nos hiciera falta cada vez que quisiéramos usar un programa, lo cual supondría invertir mucho tiempo en introducir la información requerida. Los ficheros almacenan la información en forma de caracteres. Por ejemplo, el número 1245 almacenaría 4 caracteres, el 1, el 2, el 4 y el 5, correspondientes a sus dígitos. Además, una de las ventajas del uso de ficheros de texto es que se pueden visualizar y modificar en cualquier momento. ¿Cómo abrir un fichero desde un programa? La acción de leer un fichero se distribuye en 4 partes: abrir el fichero, leer el contenido, verificar si se ha leído el contenido y cerrar el fichero. La cuestión importante en este código es la declaración de un objeto especial de tipo StreamReader. El nombre de este objeto es f, y a través de este seremos capaces de leer los contenidos de un archivo, en este caso, el numbers. Entonces, según la condición, leemos las 10 líneas del archivo. Y cada línea equivale a un entero. Además, podemos ver que un número entero leído a través de StreamReader es similar que uno leído a través de la consola. Cada uno de los enteros se asignan a una de las posiciones del vector, como podemos ver en esta imagen: el archivo y el vector. Uno de los inconvenientes es que el nombre del archivo tiene que ser único, porque si no, nos encontramos con el problema de que no se encuentra el fichero. Por lo tanto, sería conveniente escribir el código así, poniendo la dirección bien. ¿Cómo se escribe en un fichero de texto? El código para escribir en un fichero es prácticamente idéntico al de leer. Vemos que hay una declaración de un objeto f de tipo StreamWriter, el cual nos permite escribir en un archivo. En este caso, el result. El programa empieza escribiendo un 0, proveniente de y es igual a 0, y va sumando. Pondrá un 0, un 1, un 2 y un 3 por cada línea del fichero de texto. Hemos de tener en cuenta que el programa guarda el archivo en la carpeta bin_debug. Por lo tanto, sería conveniente escribir el camino en la oración donde declaramos el objeto de tipo StreamWriter. Además, podemos escribir una frase usando este comando. Los errores típicos son 2. El primero es que no se encuentre el fichero, y el segundo, que el formato del archivo sea erróneo o no sea válido. Si el fichero no existe o la dirección está mal puesta, nos saltará este error, que no se encuentra. Y en caso de que estemos tratando con una edad y se lea un carácter, no lo reconocerá y nos dirá que hay un error de formato.
¿Cómo se lee más de un dato en una línea de un fichero? En este programa, por ejemplo, lo que se pretende es que se abra un archivo que guarda el nombre y la edad de personas, que busque los que tengan más de 20 años y los guarde en un documento aparte. En cada línea del archivo hay dos datos, el nombre y la edad. Entonces, cuando leemos una línea, guardamos el nombre en un string y la edad en otro. Esto se hace con la operación split. Que aplicada al string s, separa el string en palabras, aquellas que estén separadas por un espacio o un blanco. Seguidamente, mediante esta oración, comprobamos si se han leído dos palabras, el nombre y la edad. Si no es así, nos aparece un error. Y eso es todo. Recordamos que hemos puesto en contexto los archivos de texto, es decir, cómo se usan estos. Seguidamente hemos visto el procedimiento necesario para poder abrir o leer el contenido de un fichero de texto. En tercer lugar, hemos explicado cómo se escribe un fichero. Luego, hemos visto los errores más frecuentes que cometemos al trabajar con ficheros. Y finalmente, hemos visto cómo se lee más de un dato en una línea de un fichero. Entonces, para complementar la teoría, realizaremos los siguientes ejercicios.